Bien, continuamos con la mesa de educación y uno de los problemas que tiene la Argentina es que tiene uno de los calendarios escolares más cortos del mundo. ¿Cómo revertir, María Laura, esta problemática? No, primero que no es uno de los calendarios más cortos del mundo, pero en realidad ¿Cuáles otros países tienen? No, hay algunos que tienen menos cantidad, pero me parece el debate sería en realidad. Nosotros pensamos que el eje fundamental tiene que ser cumplir, por ejemplo, la ley nacional y la ley provincial de educación, que habla de las jornadas completas, más que la cantidad de días, sino la cantidad de horas en la escuela y los contenidos adentro de esa cantidad. Usted dice la de horas, universalización, ¿no?, de jornada completa. Exactamente, que es parte de los objetivos que deberían cumplirse, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional, de implementar la mayor cantidad de escuelas con jornada completa, porque ahí el debate, digamos, tiene que ver con la cantidad de horas que un alumno y con los contenidos dentro de esa cantidad de horas, porque esto también tiene que ver no solamente con lo que aprenden los alumnos, sino con lo que planteaba recién Castillo, cómo trabajamos los docentes. Un docente no trabaja nada más que 4 horas, que es el cliché, que muchos piensan que estamos en el aula 4 horas y nos vamos a casa. En realidad, ningún docente llega improvisado a dar clases. El que piensa eso es porque no conoce nuestra tarea, y trabajamos mucho más preparando las clases, estudiando, corrigiendo. Entonces la jornada completa tiene que ver con una organización de la tarea de los alumnos, pero también una organización del trabajo de los docentes. Y la experiencia está que las escuelas de jornada completa dan muchísimos mejores resultados. Ahora, para eso hay que invertir. Y lo que nosotros también estamos denunciando, parte de lo que recién se decía, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires este año fue un 3% menos. Decir un 3% parecía que es muy poquito, pero si nosotros lo pasamos no a pizza y empanadas, lo vamos a pasar a escuelas, se podrían construir, por ejemplo, unos 1.800 jardines o unas 900 escuelas secundarias. Entonces, poder pensar en una educación de calidad implica pensar en un presupuesto distinto y realmente invertir en la escuela pública, lo que hoy este gobierno de la provincia de Buenos Aires retira la responsabilidad del Estado en garantizar una educación de calidad. Adrián, preguntarle a Cristian Castillo en torno a lo que decía María Laura, de esta cuestión que tiene que ver con las escuelas jornadas completas, con lo del presupuesto también, a lo que vos hacías mención. ¿Eso puede dar una educación de calidad a todos los jóvenes, a todos los niños de aquí de la provincia? Es un elemento. Lo que pasa es que para llevarlo adelante hay que crear nuevos cargos y hay que poner los fondos necesarios, porque con los docentes actuales es imposible. Sería duplicarles el trabajo sin abonarles el salario. Entonces, acá hay muchos discursos que hacen los funcionarios, pero después uno ve la práctica que va en contra. Es decir, si el presupuesto en vez de aumentarlo lo disminuyen. Y además hay otro elemento que quizá la población no conoce, pero todos los que son docentes o tienen familiares lo saben, que es que el salario tiene gran parte que está en negro. O sea, vos, un docente de media y de primaria y de inicial, no le pagan, el básico es todo lo que cobra en el bolsillo. Entonces la antigüedad, el aguinaldo, no se le computa sobre lo que recibe el bolsillo, sino sobre una parte del salario. Y esto, el Estado provincial viene siendo responsable, lo era antes y lo es ahora. Y esto es una vergüenza, porque es el Estado el que está en falta absoluta. Al hacer esto, no se cumple el estatuto del docente en lo que hace a lo que debería cobrarse por antigüedad después de estar determinado tiempo en el cargo. Entonces acá hay una serie de incumplimientos que tiene el Estado provincial y, digamos, ahora, y el Estado nacional, que no ha llamado a la paritaria nacional. Es un reclamo que hay, o sea, el reclamo de la provincia de Buenos Aires se da en el marco de que el gobierno está incumpliendo lo que tiene que hacer legalmente, el llamado a la paritaria nacional. Y entonces es muy probable que ahora tengamos, no solo vamos a tener conflicto en provincia de Buenos Aires, acá hay un conflicto de la docencia nacional. Mi caso, que soy docente universitario, también es la negociación, es otra patronal con la que se negocia, pero es lo mismo porque se han arreglado para meter el mismo porcentaje. Acá hay un acuerdo que es vergonzoso de los gobernadores, del oficialismo, de la oposición y del gobierno nacional, que dicen el techo es el 18%. Y eso no puede ser. Ahora, Cristian, lo que dice a veces el gobierno bonaerense, los gobiernos en sí, a la hora de negociar con los docentes, es ¿por qué no negociamos con los docentes y con los alumnos en clase? ¿Eso no aceptan ustedes? ¿Y por qué no nos convocaron el año pasado? Es sencillo, porque hablan de lo que no hacen. ¿Por qué no nos convocaron en octubre, en noviembre, en diciembre? Inclusive, ¿por qué no nos convocaron en enero? Digo, todos tenemos derecho a las vacaciones, pero lo que no dicen es por qué no lo hacen. Obviamente que estábamos dispuestos a discutir, no te digo que desde el 9 de agosto que no nos convocan. Entonces me parece que en realidad es una política
muy orquestada del gobierno de María Eugenia Vidal, de llevar el debate al último día del mes de febrero. Pero retomo lo que decía recién Castillo. Nosotros estamos sumamente preocupados porque volvemos a mirar como hace muchos años, cuando vemos que nos quieren borrar la paritaria nacional. Y esto es muy grave porque en realidad el día jueves, hubo un encuentro en la CGT junto con la CTA de los 5 sindicatos nacionales que se sientan en la paritaria, de la CETERA, de SADOP, de AMET, de UDA y de la CEA. El planteo de los 5 sindicatos en una unidad muy importante, en el marco de las 2 centrales, plantearon que si no hay paritaria nacional, hay conflicto nacional. ¿Por qué? ¿Qué es la paritaria nacional? ¿Qué es lo que trajo la paritaria desde el año 2006? Algo que nosotros peleamos, por lo menos los más viejos. Yo, desde el 1988, en la Marcha Blanca, ya queríamos y anunciábamos que era necesaria una paritaria nacional y un sueldo unificado docente en todo el país. ¿Qué es lo que en el 2006 logramos? Que se ponga en acto la paritaria y ahí se discute no solamente salario, sino que se discute capacitación docente, salud, formación. Pero en el tema salarial no solamente se discute el incentivo docente, sino que también cuál va a ser el piso por el cual el docente, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, va a tener como piso unificado y independientemente de qué provincia sea. María Laura, supongamos que, ya le doy paso a mi compañera, supongamos que el 6 de marzo todavía no se llegó a ningún acuerdo. Ustedes, reitero la pregunta, ¿no pueden comenzar las clases, ir a las escuelas, darle clase a los chicos y seguir negociando en ese transcurso? ¿O esto lo descarta y van al paro el 6 de marzo si no hay una negociación no, ya yo te lo llevo confirmada? a un lugar mucho más grave. Si nosotros no tenemos paritaria nacional, porque una cosa es que vos me digas estamos debatiendo, estamos discutiendo. Acá decidieron no abrir la paritaria nacional. Si no hay paritaria nacional, si nos borran de un plumazo, que en realidad es cumplir una ley. Lo que tiene que hacer el gobierno de Mauricio Macri y Esteban Bullrich, que es el ministro de Educación, que no lo veo, pero es el ministro de Educación de la Nación, es convocar y hacer cumplir la ley. La ley de paritaria nacional la tienen que convocar. Y si no la convocan, estamos en un conflicto. Ya no es un debate. Si no lo convocan, el 6 no comienzan. Pero obviamente. Pero hoy no es el debate ese, ¿eh? El debate es que la convoquen. Porque tienen que cumplir la ley. Estamos en un gobierno democrático, ¿no? Adrián, traslado tu pregunta también, en este caso a Cristian Castillo, quien tenía una opinión acerca de esto. ¿Se puede negociar con los chicos ya en la escuela, ya comenzando las clases? Mira, acá los que van a resolver cómo van a luchar son los docentes haciendo asamblea de cómo es la mejor forma de enfrentar lo que es una propuesta que es un chiste. Y además hay que ver este contrasentido. Es un gobierno que le está condonando la deuda a sí mismo, al propio Macri y a todo su clan, la deuda por lo del correo argentino, y después dice que no tiene plata para educación. Le saca los impuestos a las mineras y después no tiene plata para educación. Saca las retenciones a las patronales agrarias y no tiene plata para la educación. Le paga los fondos buitre y no tiene plata para la educación. Entonces, claro que acá se ha tomado una prioridad política económica, que es llenarle los bolsillos a los que ya lo tienen lleno y no darle a los docentes lo que le corresponde. Y quiero insistir en una denuncia, porque es el oficialismo, pero también son los gobernadores del Frente para la Victoria los que están de acuerdo con el techo del 18%, la mayoría de ellos. Y esto es una vergüenza porque es atacar la educación en el conjunto del país. Acá hubo una pérdida del salario el año pasado y ahora se pretende de vuelta el salario a la baja. Es decir, que son 2 años seguidos donde el hecho es literalmente que le meten la mano en el bolsillo. Entonces, cualquiera que nos está escuchando, si viene y le mete la mano en el bolsillo, ¿qué hace? Reacciona, va a pelear, va a defender el bolsillo. Y esto es lo que van a hacer los docentes de todo el país. Defender el bolsillo para que no le siga metiendo la mano ahí adentro. Les pregunto a los dos esto que tiene que ver con los docentes que trabajan doble turno. Ustedes hablaban de la salud. ¿Qué pasa con el estrés, con la salud mental de una persona que tiene que trabajar doble turno para poder subsistir porque el dinero no le alcanza? Y a veces 3 turnos, ¿no? Y a veces hay docentes que hacen triple turno para poder llegar a fin de mes. Bueno, esto es lo que hace que después el ausentismo laboral sea mayor, porque vos tenés más, si haces un sobretrabajo, ¿no? Evidentemente los padecimientos que tenés son mayores, el gasto de la garganta, el estrés, bueno, y además tener que muchas veces en el aula se lidia con la situación social más difícil.
incluso el ataque que se le hace a los docentes incentiva situaciones de violencia laboral que una gran parte de los docentes pasa. Entonces acá hay toda una política desde los distintos gobiernos que le pegan al docente, que es el que está con el estudiante todos los días, que es el que se banca situaciones súper complejas y con salarios que son de hambre. Yo insisto, que vivan los funcionarios con lo que quieren que viven los docentes. Ellos en un almuerzo por ahí, en una cena, se gastan lo que quiere que un docente le dure todo el mes. Y es una vergüenza, es una vergüenza. María Laura, a ver. No, yo, a ver, parte de lo que decía él y también sumarle esto. Mira, cuando un ministro de Educación Nacional, Bullrich, lo escuché decir que la educación en la Argentina es una fábrica de hacer chorizos, y el director general de escuela decir se acabó la farsa en educación en la provincia de Buenos Aires cuando aparecieron los famosos aplazos de vuelta. En realidad, eso también hace que nos pongan en un lugar a los docentes de mucho menosprecio, de mucho desprestigio, y eso también genera mucho estrés, porque en realidad cuando hablan así es porque hablan como gerentes, y lo que no saben es que estar en un aula todos los días, y eso de turno y doble turno, uno lo tiene que desglosar, que es, imagínense un aula de 20, 25, 30, 35, 40, 45 pibes en una escuela primaria, en un jardín con nenes chiquititos, en una escuela secundaria con los adolescentes, que muchas veces los profesores van, nosotros le llamamos profesor taxi, porque la semana por ahí 350 alumnos. Por eso sería importante que si se llega a sancionar la doble escolaridad, si se cumple, el docente ya va a trabajar en un solo establecimiento. En realidad está sancionado, lo que tiene que cumplir este gobierno es la ley. Pero de esa forma el docente trabajaría en un solo establecimiento. ¿Por qué te lo digo? Porque las condiciones laborales impactan mucho sobre la salud de los docentes, también impactan mucho sobre cómo aprenden los alumnos, porque esto alumno-docente es un combo. Entonces el tema del estrés, y obviamente, cuando nosotros el año pasado denunciábamos que cada vez ingresaban más nenes pidiendo el comedor adentro de la escuela, no solamente ingresan pidiendo el comedor, sino que empieza un deterioro social que rodea la escuela y que también se mete, no solamente en la escuela, sino también en la familia docente. Entonces el tema del estrés, el tema del desgaste, las condiciones de trabajo de los docentes impactan mucho sobre la calidad de vida de los docentes. Sin una escuela inclusiva de calidad no vamos a abatir la pobreza. Y usted señaló aquí un tema muy importante que nos preocupa a todos, que es el tema social. ¿Desde qué año usted empezó a notar que cada vez chiquitos, además de en busca de educación, iban a buscar un plato de comida? Ah, bueno, lo que pasa es que la escuela es una cajita de resonancia de aquello que está pasando en la sociedad. Mira, yo empecé a trabajar en Gregorio de la Ferrer en el año 81 y vi como un sector de un barrio de trabajadores en el año 2000, te lo llevo así rápidamente, después de las políticas de los 90, en el año 2000 la escuela se había convertido en un gran nodo, Club del Trueque. Vivíamos, inclusive los maestros también, del trueque, los patacones famosos. La escuela se había convertido en un gran comedor. Hasta los padres muchas veces venían a hacer la cola para poder tener un plato de comida. Después de esa etapa tuvimos un país diferente, donde el comedor escolar empezaron los padres a tener trabajo, a tener changas, y el comedor también empezó... Perdió protagonismo. Exactamente. Y tuvo más protagonismo la educación. Y hoy rápidamente volvemos a un... ¿Por qué digo rápidamente? Porque en realidad la pobreza cero que nos proponen de acá a 20 años, los pibes nacen hoy, los pibes necesitan hoy vivir. Y la verdad uno empieza a ver cómo ese deterioro, empiezan a perder trabajo los padres, empiezan a llegar a la escuela. El año pasado muchísimos más chicos ingresaron al comedor y esa es la pobreza que se empieza a ver, pero no solamente en el conurbano bonaerense, sino también en grandes ciudades, Bahía Blanca, Mar del Plata, otros lugares importantes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lore. Sí, preguntarle a Cristian, también a María Laura, esto que tiene que ver con lo que dice el gobierno. El gobierno dice que los docentes están sindicalizados, que no pasa, por ejemplo, con otros sectores. Y es un derecho, bueno, la sindicalización, es evidente. La sindicalización es algo necesario. Lo que pasa es que hay un problema en la docencia que es el siguiente. En el sector privado hay un chantaje muy grande, donde hay prácticas antisindicales absolutamente abusivas, que al docente, si hace paro, lo despiden.
y tiene muchas veces muy poca protección. Entonces, por eso es que el paro repercute más en la escuela pública. Entonces, hay un problema donde acá se está permitiendo una actividad de chantaje antisindical que tienen las escuelas con fin de lucro, la mayoría de ellas, que hacen eso sobre la docencia. Y quería señalar algo más. El gobierno de María Eugenia Vidal está mostrando que es uno más de los gobiernos que maltrata a los trabajadores de la educación permanentemente. Y además es un gobierno que ha caído en esa política de denostar y denostar al docente. Ahora lo vamos a escuchar el discurso todos los días, pero el que nos escucha, insisto, tiene que saber que el docente está peleando por su salario, por la defensa de la escuela pública y está peleando por un piso en la paritaria de todos. Si a los docentes le imponen el 18%, después vienen por cada una de las paritarias locales. Cristian, Pero esta defensa, digo, del salario es una pelea muy, muy importante, donde los padres, los estudiantes, todo el mundo acompañar. Y te digo algo más, el gobierno de María Eugenia Vidal vetó parcialmente la ley de boleto educativo gratuito, que después no hable de que le preocupa si los chicos van al colegio. A los terciarios no se las dio a pesar que la ley lo decía. Para que los papás y la gente que está del otro lado mirando ese 5N lo entienda, ¿qué diferencia tiene que la paritaria sea nacional? Que te establece un piso desde el cual se negocia el resto. Entonces Macri se quiere decir, no, yo no tengo que ver, y los pone a los gobernadores en primera fila. Ahora los gobernadores se prestan a esa política de decir, no, los docentes no tienen que tener un aumento miserable, tienen que perder este año. ¿Y por qué los docentes van a perder cuando todas las patronales están ganando? Vos ves, las ganancias de los grupos empresarios han crecido, se le dan beneficio todos los días, y al trabajador de la educación la mano en el bolsillo. Lo que pasa es que este año el gobierno de María Eugenia Vidal especula con demonizar a los docentes y hacerlo enfrentar con el trabajador que manda a sus hijos a escuela pública, pero le va a salir mal, porque todos los trabajadores están sufriendo esta metida de mano en el bolsillo. Entonces, el reclamo docente también congrega solidaridad, como esa solidaridad que congrega aquel que está peleando contra los despidos. Y no quería dejar de mencionar que acá la CGT convoca recién para fin de marzo un paro general. Y acá el compañero que se ha quedado en la calle, como los compañeros de AGR Clarín que están peleando, o los de tantas otras empresas, no pueden esperar hasta que termine el mes para pelear por el salario y contra los despidos. Gracias, Cristian Castillo, por estar aquí en C5N. Adrián. Bien, María Laura, para cerrar, entonces, si el gobierno nacional no convoca las paritarias a nivel nacional, el conflicto sigue y el 6 de marzo no empezarían las clases. Esto como para dejarlo en limpio. Sí, pero en limpio quiero agregar algo que lo que decía Castillo. 30 segundos. Que exista paritaria nacional implica no solamente un piso, sino que las provincias que no están en condiciones de poder solventar ese piso, tiene que ir el gobierno nacional en ayuda de ellas. Eso es lo que quiere este gobierno nacional, desresponsabilizarse de la educación a nivel nacional y tirarle la pelota a las provincias. Si el día 6 de marzo no hay paritaria todavía, hay conflicto nacional. Y para cerrar quiero decir esto, agradecer inmensamente a todos los sectores que nos han llevado la solidaridad por los ataques al compañero Roberto Baradel, al sector de los periodistas, de la cultura, de los políticos, pero fundamentalmente a la inmensa cantidad de docentes de todo el país que nos hicieron llegar un mensaje para Roby, para sus hijos, para su nieto. Porque ese mensaje fundamentalmente fue una caricia no solamente para Roby, sino para todos nosotros. Y que este noticiero lo invitó y por cuestiones ajenas o cuestiones familiares no pudo venir. Quizás lo invitamos al sábado que viene y acepta la invitación.